Buenas tardes, profesor. Mi grupo está conformado por Daniela Galvis, Natalia Paola Torres y mi persona, Juan Sebastián Moneris. Y hoy la vamos a poner sobre nuestro trabajo final, el cual escogimos el tema el cargo con mayor exigencia laboral en la empresa Aranzuelo. Pues como introducción, sabemos que uno de las claves para el éxito de una empresa es que utilicen todo lo que tenga a su alcance, como sus conocimientos, todas sus capacidades, la experiencia que hayan adquirido, aprendizaje, para así poder llegar al éxito. La experimentación dentro de las empresas es uno de los factores más importantes, esto la cual aporta mucho aprendizaje y mejora los productos y los procesos. Como todos sabemos, como una pequeña definición de lo que es diseño experimento, pues se define prácticamente como la realización de un conjunto de pruebas en la cual se realizan cambios a los parámetros dentro del conjunto de procesos del sistema. El propósito de este es observar y determinar las razones de los cambios en la investigación y cuantificarlos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, en este trabajo se utilizará el diseño en bloques completos al azar, en el cual se analizará y optimizará los diferentes puestos de trabajo para hacer una reestructuración salarial en la empresa del anzuelo. Pues como generalidades tenemos que como los usos del diseño en bloques completos al azar, esto permite evaluar el efecto en las exigencias dentro del sistema de evaluación de los cargos de la empresa del anzuelo. Todo esto con el fin de que de la gerencia general conozca el cargo que tiene mayor responsabilidad dentro de la organización y el que requiere un mayor salario de acuerdo con esta característica. Y como segunda generalidad tenemos que los datos utilizados en el experimento fueron tomados de un estudio realizado en el curso de talento humano de la Universidad Tecnológica, un trabajo que se hizo en esta materia, en donde seleccionan cargos, 5 cargos claves en la empresa, los cuales fueron sometidos a 4 tipos de exigencias. Pues como objetivo tenemos el objetivo general, identificar a través del uso de diseño de experimentos, de diseño en bloques completos al azar, cuál es el cargo de la organización del anzuelo que requiere una mayor exigencia laboral, considerando la evaluación hecha en los puestos de trabajo. Y como objetivo específico tenemos simplemente plantear la conclusión con los resultados obtenidos, pues elaborar un modelo experimental de bloques al azar, utilizando toda la información que se nos da, también interpretar y analizar los resultados obtenidos del experimento haciendo uso del software. Estos son nuestros objetivos específicos. Y en la justificación tenemos que este proyecto nace con la necesidad de hacer una evaluación para la posible reestructuración salarial de la empresa Lanzuelo, en donde tenga un sustento en la responsabilidad por cargo que se tiene dentro de la organización. Asimismo, mediante este análisis se responde a la necesidad de establecer el nivel de exigencia laboral que requiere cada cargo con base a las varianzas como esfuerzo mental, experiencia, educación y responsabilidad en los resultados. ¿Con esto qué quiere decir? Que este trabajo, o sea, en sí se va a basar en como en las exigencias que requiere cada cargo para hacer una reestructuración salarial y así trabajar de una mejor manera. Los datos del experimento se obtuvieron a través de un caso de estudio realizado en el curso de gestión del talento humano en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Este caso tenía como objetivo hacer una reestructuración salarial para la empresa Lanzuelo, donde básicamente se le daba una serie de puntuaciones a diferentes cargos dentro de la organización dependiendo de la exigencia que este puesto tuviese. A través del diseño completo en bloques al azar, se busca identificar cuáles de estos cargos se le dio una mayor puntuación y así poder determinar cuál tiene una mayor responsabilidad en la empresa y además saber cuál de estos cargos también debe tener una mayor remuneración de su labor. Básicamente se estuvieron estudiando 5 cargos que estuvieron nombrados por la letra A, B, C, D y E, y estos cargos estuvieron sujetos a unas puntuaciones dependiendo de las exigencias que tuviera cada uno de estos puestos. Antes de estar desarrollando
el diseño debemos plantear cuáles son las hipótesis que vamos a afirmar o a rechazar luego de desarrollar como tal el proceso. Entonces, la primera hipótesis corresponde a los tratamientos. La hipótesis nula nos dice que el promedio de las puntuaciones de los cargos son iguales entre sí. Y la hipótesis alterna es que al menos dos de esos promedios son diferentes. También tenemos una hipótesis del efecto de los bloques. La hipótesis nula nos dice que el efecto de todos los bloques en la variable de respuesta es igual a cero, es decir, es nulo. Y la hipótesis alterna nos dice que al menos uno de esos bloques sí tiene efecto sobre la variable de respuesta. También tenemos la hipótesis de normalidad, donde la hipótesis nula nos dice que los datos siguen una distribución normal. Y la hipótesis alterna nos dice que los datos no siguen una distribución normal. Haciendo uso de la Stratigraphic Graphic, hallamos el ANOVA para este diseño. A través de la ANOVA nosotros podemos hacer una serie de análisis partiendo de las hipótesis que ya había presentado. Entonces, a través del valor P de los tratamientos, es decir, de los bloques, podemos rechazar la hipótesis nula porque no todo el promedio, o sea, no todo el promedio de las puntuaciones de los cargos son iguales, ya que el valor P es menor al nivel de significancia del 5%. También tenemos el valor P de los bloques que serían las exigencias. En este caso, el valor P también es menor al nivel de significancia, por lo que nosotros rechazamos la hipótesis nula, donde nos dice que este factor no tiene efecto sobre los tratamientos y debemos saber que sí lo tiene y que es muy significante su estudio para siguientes evaluaciones de esta variable como tal. A través de la prueba de rangos múltiples, podemos darnos cuenta cuáles de esos promedios de puntuaciones de los cargos son diferentes y cuáles son iguales, porque ya rechazamos la hipótesis que nos dice que todos son iguales. Entonces nos podemos dar cuenta que el promedio de las puntuaciones de los cargos B y C son iguales entre sí, pero que son diferentes al promedio de las puntuaciones de los cargos D, E y A. Y que estos tres son iguales entre ellos. Lo anterior se puede comprobar a través del gráfico de las medias. En el gráfico de medias podemos identificar que hay un intervalo, hay un rango en el que las puntuaciones de los cargos B y C son iguales, pero que son diferentes a las puntuaciones de los cargos A, D y E, que tienen un intervalo en que son iguales entre sí. Por último, estudiamos el supuesto de normalidad, donde vamos a identificar si los datos siguen o no una distribución normal. Bueno, a través del estadístico y de su valor P podemos darnos cuenta que este es mayor al nivel de significancia, por lo cual aceptamos la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, donde afirmamos que los datos efectivamente siguen una distribución normal. Bueno, en la validación de objetivos. En primera medida aquí se logró identificar a través del diseño en bloques de complementos al azar que el puesto que requiere una mayor exigencia laboral es el del cargo A. Esto a su vez le permite conocer a la gerencia general cuál es el cargo que tuvo un salario más alto debido a su mayor nivel de responsabilidad con la organización. Esto se logró mediante la elaboración de un modelo experimental que nos permitió determinar la relación entre los promedios de las puntuaciones de cada uno de los cargos, al igual que la significancia entre el factor y la variable, que en este caso sería la puntuación para cada cargo de la empresa. Como conclusiones, tenemos que los datos del valor P de los tratamientos obtenidos a partir del análisis de varianza de hecho al experimento, se rechaza la hipótesis en donde se afirman que los promedios de las puntuaciones de todos los cargos son iguales, debido a que este valor P es menor al nivel de significancia del 5%. Además de esto, se rechaza la hipótesis nula del bloque, ya que el valor P indica que por lo menos uno de los efectos de los bloques es diferente a cero. Esto significa que el bloque sí tiene efecto para la puntuación de los puestos.
Además, a partir del método LSD, identificamos que el promedio de la puntuación de los cargos B y C son iguales, pero diferentes a los promedios de los cargos de E y A, donde estos últimos son iguales entre sí. Otra conclusión es que se puede confirmar que los datos siguen una distribución normal, ya que el valor P es mayor que el nivel de significancia, por lo cual no se rechaza una hipótesis nula. Y como última conclusión, tenemos que se afirma que en este experimento, pues, que las exigencias van subiendo o bajando dependiendo del cargo que éste requiera, por lo cual si es necesaria una reestructuración de la empresa del anzuelo. Y como recomendaciones tenemos que primero debemos profundizar los estudios realizados en este trabajo. Además de esto debemos comprender la influencia del diseño de experimento en este tipo de trabajo. Debemos analizar y comprender el software utilizado e interpretar y revisar los objetivos específicos del trabajo. Muchas gracias.